¿Qué tal? Buenas noches. Sean todos bienvenidos. Estamos esperando que algunos ya puedan estar aquí con nosotros y estamos dando inicio ya justamente a esta transmisión que también el día de hoy es particularmente interesante e importante. Gracias por llegar ahí. Ya veo que está Dan y espero al resto de la familia, si le comparten que estamos todos listos. Y bueno, pues aquí bueno, pues vamos a dar inicio en unos momentos más, porque amén de la clase del día de hoy tenemos pues un anuncio importante que hacer en este día. Así que seguramente muchos de ustedes ya lo saben, pero al ser miembros todos de una sola congregación, pues es importante que estemos claros, estemos en línea, ¿no? Todo lo que estamos teniendo. Así que pues bienvenidos los que van llegando, Martina, Aurora, Dan y todos los demás que estén llegando en un momento más, ¿ok? Recuerden que hoy toca Luisa, buenas noches también. Bueno, toca la lectura de Segunda de Crónicas del 26, digo del 27 hasta el 33. Prácticamente con eso estaríamos terminando el libro, solo faltan unos 3 capítulos más, pero tiene que ver con los reyes y con todo lo demás. Pero es un tiempo importante en esta noche que nos puedan estar acompañando, porque bueno, pues para ir entrando en la materia, como ustedes saben, se ha anunciado el día de hoy, 18, sí, prácticamente día 18 de diciembre de 2020, se ha anunciado que el Estado de México y la Ciudad de México van a regresar. Vamos a retomar lo que es pues el semáforo rojo, lo cual está implicando el cierre de actividades pues no esenciales, entre las cuales está por supuesto pues la congregación de personas en lugares públicos, restaurantes y una serie de cosas. Entonces, por lo tanto, nos atañe a nosotros tomar las medidas pertinentes al respecto, y por eso es importante que podamos tomarlo en cuenta en este tiempo. Eh, sí es importante decir que ya estábamos pensando en una medida de este tipo las próximas 2 semanas para evitar algún tipo de contagio, algún tipo de circunstancia de salud que pudiera haber en la congregación. Así que bueno, pues también la medida está muy a tiempo, por lo cual lo estamos haciendo, ¿ok? Esto, además de lo que ha pasado con las autoridades y lo que están indicando, nosotros ya lo estábamos checando entre ayer y hoy con nuestros pastores, nuestra cobertura pastoral, el pastor Roberto Rojas y el pastor Víctor, quienes por supuesto desde antes de que se emitiera esto estaban de acuerdo en el tema, pues precisamente para ser prudentes, porque estamos viendo que cada vez más hay un rebrote de esta pues pandemia, de este virus, que sí está siendo mortal para muchos prácticamente, y que tenemos que guardarnos en una prudencia, más que nada en una prudencia, ¿ok? Así que bueno, pues sí es importante que todos estemos justamente haciendo caso a estas cosas. No tendremos reunión presencial el próximo domingo, a partir del próximo domingo hasta el día 10 de enero tampoco habrá reunión. El siguiente domingo es 17 de enero, no sabemos cómo vayan a estar las cosas, así que semana a semana les estaremos avisando quiénes quienes pueden estar con nosotros en el sentido de que ya tendremos reunión, ¿ok? Yo les invito a que este tiempo hagan, no solamente guardarse porque lo diga la ley, porque tenga que ser así, es importante que todos ustedes presten atención a las medidas de cuidado, que todos seamos conscientes de nuestra alimentación, de abrigarnos, de cuidarnos, de usar el cubrebocas, de no salir a menos que sea extremadamente necesario, porque si no puede suceder que tal vez se abran de nueva cuenta las reuniones y entonces sea importante que otra vez pues tengamos que volvernos a regresar si es que presentamos alguna cuestión de contagio, y sería un círculo de nunca acabar. Así que todos aquellos que se han congregado en Restauración Naucalpan, les invitamos a que sigan congregándose de manera digital. El domingo tendremos por supuesto la transmisión de lo que es el servicio dominical vía internet. Vamos a tener justamente la transmisión de esto, igual en punto de las 12:30 del día, para que tú en tu casa puedas decidir y puedas estar consciente de que quieres estar en la reunión, de que no quieres dejar de alimentarte de la palabra. Un aviso importante es que también a partir del día lunes, el siguiente lunes, vamos a estar teniendo transmisiones todos los lunes, miércoles y viernes
alternadamente un día sí y un día no de la semana. Esto es con la única finalidad de que ustedes puedan recibir alimento también, puedan estar en contacto con la palabra y la puedan estar, pues, seguir escuchando. De todas maneras, son cosas que llegaron para quedarse. No creemos que lo llamado como iglesia digital vaya a desaparecer, perdón, o no vaya a suceder más. Así que en este tiempo te invito a que tú te afirmes en las cosas de Dios. Es un tiempo un tanto más que obligado a guardarnos. Yo te invito a que por favor no tengas reuniones en tu casa, no asistas a otras reuniones, no andes con poca previsión en la calle. Nosotros mismos como familia hemos cancelado la visita a otros familiares, tanto nosotros de ir para allá y de ellos como venir acá. Hemos querido buscar la manera también de decir que esto pudiera ser, pero la verdad de las cosas es que la prudencia, dice, tenemos que hacer caso a esto. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta. Entonces, sí es razonable esos comentarios que luego vemos en redes sociales. Es mejor tener una Navidad sin tus familiares que por estar con tus familiares, pues no tener ya nunca más tiempo con ellos. Pero bueno, en ese sentido es como estamos operando en Restauración Naucalpan. He querido decir esto al principio de este video. Yo esperaba que la mayoría pudiera ya estar aquí también. Pero bueno, sí es un aviso que estamos dándoles para que estén conscientes de esto que estamos haciendo acá en Restauración Naucalpan. Todas las iglesias de nuestra red están haciendo lo propio con sus personas, están dando avisos, están pues cambiando otra vez el giro de las actividades. Pero bueno, es justo en este tipo de épocas cuando la iglesia tiene que estar más firme. Y más que la iglesia como la creencia en donde tú estás, la iglesia en lo personal. Y esto nos va a abrir, este comentario es punta de lanza para que podamos entrar al tema del día de hoy que vamos a estar tratando justamente. Así que vamos a terminar prácticamente el libro de Crónicas. La siguiente semana empezaremos con los que seguramente ya debieron de haber terminado. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, primera y segunda de Pedro. Y justamente quedamos, bueno, primero las de Pedro y después las de Juan, perdón. Y quedamos justo a la puerta del Apocalipsis, ¿no? Entonces, este mes son solo 15 capítulos. Ya estamos hoy en el día 18, por lo tanto, debimos de haberlos podido leer con calma. Y si no has podido por alguna circunstancia, bueno, ponte al día. Hay libros de los que tocan leer este mes que son solo de una página, entonces más que libros son páginas, como lo que es tercera de Juan. Y bueno, también vamos a estar viendo estas enseñanzas. Pero bueno, ya reunidos la mayoría, vamos a iniciar y vamos a darle gracias a Dios ante toda circunstancia, porque la Biblia nos enseña de esa manera: dad gracias a Dios en todo. Así que Dios, te damos gracias esta noche porque estamos reunidos. Gracias, Padre, por el privilegio y la responsabilidad de llevar tu palabra. Ayúdanos para que podamos explicarla, escucharla. Y hoy todos los que estamos en las casas, aquellos que escuchan el sonido o el audio de este teléfono que esté prendido en las casas, puedan escuchar atentamente la voz de tu palabra, Señor. Permítenos llegar a los corazones para que los corazones sean conmovidos sabiendo que tú eres el único y verdadero Dios y digno de toda la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues buenas noches. Hoy vamos a estar viendo algunos capítulos muy interesantes del libro de Crónicas. Es un libro de carácter histórico, es un libro que se escribe a la par prácticamente de Reyes, sobre todo Primera y Segunda de Reyes. No voy a abundar en los temas históricos porque no pretendo dar una lección de historia. Quiero concentrarme prácticamente en algunos versículos que son importantes de estos capítulos y que nos llevan a una enseñanza, ¿ok? Así que vamos a ir leyendo Segunda de Crónicas capítulo 27 y dice de esta manera: de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Luego dice que en el versículo 3 edificó la puerta mayor de la casa de Jehová y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Edificó ciudades, montañas, en las montañas, de Judá, y construyó fortalezas y torres en los bosques. También
dice la Biblia que tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y todo este tipo de cosas. Bueno, quiero tomar esta parte de lo que estamos leyendo aquí. Prácticamente Jotam, hijo de Usías, es una persona que dice en la Biblia que sí hizo lo recto delante de Dios, que hizo lo que era conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre. Y esta expresión de hizo lo recto, hizo lo malo, no solamente la van a ver a lo largo de diferentes libros y de diferentes pasajes de la Biblia, en este tipo de libros que relatan hechos históricos. A mí lo que llama la atención ahí es la frase hizo lo recto o hizo lo malo. ¿Por qué? Porque la salvación, el hacer las cosas conforme a Dios es algo bien personal. Es algo que cada persona que nos está escuchando, cada adulto, cada adolescente, aún cada niño que pueda estar escuchando esa transmisión, tiene que tomar las cosas de Dios todavía más en serio. Yo no estoy juzgando que las tomen a la ligera o no. Lo que estoy diciendo es que hoy esta parte espiritual que a cada uno de nosotros nos lleva a crecer, nosotros tenemos que hacerla crecer. Y este mismo comentario yo lo he hecho en mi casa. Todos tenemos que tomar la seriedad, tenemos que tomar así como el cuidado de lo físico, de lo humano, tenemos que cuidar también de lo espiritual. No porque se ponga en duda que alguno de tus hijos ore o que alguno de tus hijos crea que Jesucristo es el Señor, en fin, sino simplemente porque es importante que nosotros tomemos en serio a Dios, oremos a Dios, busquemos a Dios frecuentemente y no solo eso, que hagamos lo que dice la Biblia. Fue por eso que al principio yo te dije que no me iba a centrar mucho en datos históricos, como en algunas otras ocasiones, porque de pronto terminamos enseñando algún texto más en un enfoque histórico que bíblico y de la enseñanza que esto deja. Así que primero la enseñanza que vemos aquí con Jotam, que por cierto es un capítulo corto, solamente 9 versículos, está hablando de que él hizo lo recto, ¿sí? Ante Dios. Y luego vamos a ver un versículo que llama mi atención y también nos habla de que él se hizo fuerte porque afirmó sus caminos con Dios, ¿ok? Lee conmigo aquí adelante, justamente en este capítulo 27, así acerca de Jotam, justamente. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose, ¿sí? Edificó la puerta, ya hablamos de que edificó la puerta hace un momento, pero versículo 6 es el que quiero rescatar. 27:6. Así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Esto es lo que hizo a Jotam fuerte, no solo como rey, sino como persona y como persona agradable delante de Dios, ¿sí? La Biblia, incluso la Biblia Peshita, dice Jotam se fortaleció porque afirmó sus caminos delante de Jehová su Dios. Y aquí el asunto no es hacerse fuerte para pasar encima de otros. Aquí el asunto no es hacerse fuerte para decir yo soy el que mando y bueno, háganle como yo digo. No, él dice que se hizo fuerte, ¿sí? Precisamente afirmando sus caminos delante de Dios. Esto quiere decir que tuvo la fortaleza para encarar las circunstancias propias de un gobierno como para también agradar a Dios. Y lo cierto aquí es que nadie se puede fortalecer si no conoce a Dios, si no lee la palabra y si no hace lo que dice la palabra. Por eso la Biblia nos dice que seamos hacedores, no solamente oidores. Reflexionando en este sencillo versículo de apenas 3 renglones, yo entiendo que quien escribió esto no lo hizo en una tarde, o lo hizo después de que observó la vida de Jotam después de muchos años. Porque para poderse dar cuenta si Jotam era fuerte, era débil, era próspero, era malo, era desobediente, pues eso no se juzga en un día, eso no se puede ver en una semana, tuvo que pasar tiempo. Y este es el tipo de reflexión y de detenimiento que te invito a que tengas cuando veas la Biblia. Vas a ver versículos que relatan cosas que tuvieron que esperar un tiempo para que pasaran. Y sabes, la clave está en esto que te acabo de decir. Hay cosas que van a llevar tiempo, pero no por eso nosotros nos tenemos que echar como a la flojera y decir, bueno, pues estoy en mi proceso de santificarme.
estoy en mi proceso de poder estar haciendo las cosas bien. No, hoy estamos en el tiempo, no es que esperemos a que pase el tiempo. Hoy estamos en el tiempo de afirmar nuestros pasos para ser fuertes, como lo hizo en este caso Jotam. Para que Dios pueda decir de nosotros, Él se fortaleció. Y en este caso, y vinieron hambres, y vinieron, como estamos viviendo ahora, una pandemia. Es increíble que por la desobediencia de muchos, o si tú quieres de todos, la ciudadanía esté teniendo que regresar a una circunstancia de confinamiento y de mortandad, a pesar de que ya hay vacunas y que falta el camino para que podamos comprobar que todo va a caminar bien una vez implantadas, las dudas, los pros y los contras. Pero la verdad es que cuando el pueblo de Dios se desenfrena o el pueblo no hace lo correcto, lo veo muy reflejado como lo decía en este versículo de al principio. Dice que en el versículo 2 que él, Jotam, hizo lo recto delante de Dios, ¿sí? Conforme su padre le enseñó, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Y es que en verdad, hermanos, la gente, las personas, los congregantes, todos como congregantes, podemos recibir instrucción de parte de nuestro pastor, podemos recibir palabra de Dios, de pronto vamos y la escuchamos, hoy la tendremos que escuchar en casa, ¿sí? Y de pronto puede ser que sea una actitud meramente una costumbre un tanto religiosa, mas no una costumbre o una convicción que tenga toda nuestra atención, que eso es bien distinto. En estos tiempos vamos a volver a una actividad donde vamos a estar en casa. Y si bien es cierto, podemos tener prendido un dispositivo y podemos estar dejando que la persona hable y escuchamos. Recuerda que el hecho de que la dejemos sonando esto no significa que estamos prestando completa atención a la palabra. Yo te pido y te invito a que conforme la palabra de Dios nos enseña, podamos prestar toda nuestra atención, toda nuestra convicción, nuestro tiempo, nuestra dedicación para prestar atención a la palabra. Y una vez que hayamos oído la palabra, la pongamos en práctica. Porque esto fue lo que hizo fuerte al rey Jotam en aquel entonces. Esto es la enseñanza que viene principalmente, ¿verdad? En este capítulo 27 de Segunda de Crónicas, ¿ok? Vamos a leer ahora lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 28. Aquí hay un rey diferente, el rey Acaz, y el panorama es completamente distinto. Él no hace lo recto delante de Jehová y tiene consecuencias. Pero el asunto no es solo eso, tiene consecuencias él y también su familia y la gente que está junto con él. Fíjate, vamos a leer lo que dice. Acaz tenía, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. ¿Sí? La Biblia 60 habla de que le hizo imágenes a los Baales. Sin embargo, la Biblia Peshita no menciona prácticamente que hayan sido a los Baales, pero sí que fueron adoraciones a otro tipo de dioses. Dice que construyó altares a sus ídolos. Sin embargo, es bueno tener estas dos versiones porque te da un panorama de que finalmente eran, y hay una palabra que no utiliza la versión 60, pero me llama mucho la atención. Cuando dice, también construyó altares a los ídolos. O sea, él ya tenía idolatría en su corazón. Y estamos hablando de gente que gobernaba sobre Israel. Gente que tenía como pueblo al pueblo de Israel. Hoy en día puede trasladarse esto, no quiero dejártelo así como una historia que digas, uy, pues qué gacho con Jotam, o que Jotam hizo lo bueno y en lo malo, pues bueno, ya les fue como les tuvo que ir, qué bonita historia. No, tenemos que extraer de esto algo que puede pasar hacia nosotros. Si tú y yo no prestamos atención a las cosas de Dios, las tomamos en poco, podemos terminar haciendo lo malo y no lo recto delante de Dios, ¿sí? La Biblia, fíjate muy bien, este capítulo nos introduce a un tema importante de idolatría y de mandamientos que tiene Dios, que están en el libro de Levítico y en el libro del Deuteronomio, pero lo vamos a ver ahorita. Anduvo en los caminos de los reyes de Israel y también construyó altares a los ídolos, así dice la versión, les decía Peshita. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Este versículo es un versículo muy importante
porque cuando habla de que lo hizo pasar por fuego, aquí habla justamente de lo que hoy en día para muchos de nosotros en un tiempo contemporáneo, es decir, en estos años, hemos conocido como la hechicería, las limpias, como aquellos juegos que a veces se le ofrecen a los adolescentes de pararse en medio de un círculo de fuego y pensar que no va a pasar nada. Bueno, la Biblia no es algo que se le escapa, ni tampoco quiero dejar este punto como algo que digas, bueno, pues yo ya no lo hago, pues porque soy cristiano y pues esas cosas no van conmigo. No, hoy te voy a dar un fundamento bíblico de cómo dice Dios que no lo hagamos. Y además, en las palabras tan claras que lo está diciendo. Pero a Acaz prácticamente le valió. Él hizo pasar a sus hijos por fuego. Y esto implica cuando alguien te hace limpias, cuando alguien te lee las cartas, cuando juegas a la ouija, cuando te paras en medio de un aro de fuego, en un acto ya más, pues casi de un culto satánico prácticamente, quiten el prefijo casi. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, porque la Biblia habla mucho de hacer las cosas conforme dice Dios, que guardemos sus caminos, que guardemos sus estatutos, que guardemos sus preceptos y que caminemos conforme la palabra de Dios. Si tú vas conmigo a Levítico capítulo 19, Levítico capítulo 19, voy a leer la versión 60 para empezar. Vas a encontrar esto que seguramente te puede llamar la atención. A lo mejor tú dices, ¿la Biblia habla de esto de las cosas que tenemos que hacer? Bueno, para empezar el capítulo en Levítico 19, se llama Leyes de la Santidad y de la Justicia. O sea, esto no era una opción, esto era un tiene que ser en aquellos que quieran seguir a Dios, ¿verdad? No es una opción que se pueda o no hacer, ¿no? Y vamos a leer lo que dice aquí, Levítico 19:31. Desde el 30 dice, mis días de reposo guardarás, y mi santuario tendrás en reverencia. Yo, Jehová, no te vuelvas a los encantadores ni a los adivinos, no los consultes, contaminándose con ellos, yo, Jehová. Es una versión un poco light, la verdad. Te voy a decir por qué light. Porque cuando tú ves la versión Peshitta en Levítico 19, es un poco más detallado y explícito. Y me detengo un poco aquí porque lo vamos a ver incluso en el capítulo 33 de Segunda de Crónicas. Si no alcanzáramos a verlo, tenemos el mismo contexto por otro rey que lo hizo, ¿sí? El capítulo 19 que te acabo de dar. Y que déjame decirte que este capítulo 19 de Levítico habla también de los tatuajes. Cuando dice que no te harás rasguños en tu cuerpo a causa de un muerto, ni te imprimirás en ustedes señal alguna. ¿Ok? Así que ese tipo de cosas Dios también las tiene establecidas ahí. Pero vamos a retomar esto que te estaba aclarando. Levítico 19, ¿sí? Prácticamente el versículo 30. Dice, sino que guardarás mis mandamientos y mostrarás respeto por mi santuario. Yo soy Jehová. No recurrirás a los espíritus familiares, ni a los adivinos, ni los consultarán, para que no se contaminen por ellos. Yo soy Jehová tu Dios. Fíjate, Levítico capítulo 19. Estamos leyendo el versículo 30 al 31-32. Espíritus familiares. Eso de que es que vamos a consultar a mi abuelita que ya se murió. Amén de que podemos dejar claro rápidamente en 3 palabras que son demonios que imitan las voces de otros, etc. Aquí la Biblia dice, no consultarás a espíritus familiares. Sencillamente la Biblia dice que no pasarás por ellos, que no hagas ninguna especie de culto, que no consultes a los agoreros, que no consultes a los adivinos. Y esto fue lo que le dio contexto, lo que le da contexto al libro capítulo 28 de Crónicas. Porque la Biblia dice en el 28 de Acaz, dice, quemó incienso en el valle de los hijos de Hinnom, ¿sí? Versículo 4, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso.
¿sí? E hizo pasar, el versículo 3, a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. La Biblia en la versión, nueva versión internacional, la Biblia en esta versión, en estos versículos de Levítico, advierte en el siguiente versículo, dice, y las naciones donde entrarás son naciones que consultan a los muertos, a los adivinos. Así que esto no es una prohibición de religiosa. No es una prohibición de, bueno, ustedes los cristianos no les permiten, no los dejan, es que religioso, no puedo ni leer el zodiaco, ni ver, no, no es un asunto de nosotros prohibimos, pero que otros permitan, y si eres empático, vente como cristiano. No, es un asunto de una orden que viene de Dios. Antes de que las personas levantemos nuestra crítica, nuestro comentario, Dios ya había escrito esto en Deuteronomio, que es en Levítico y en Deuteronomio también. Hay una cita todavía más clara en Deuteronomio capítulo 18. Así que estos versículos yo espero que te estén sirviendo para que hagamos como hizo Jotam. Afirmemos nuestros caminos. Estemos bien seguros, bien firmes, más allá de explicarte la historia de cada capítulo como lo hemos estado haciendo, el por qué sí y el por qué no a las cosas. Porque de pronto cuando no estamos firmes, tal vez la primera vez decimos que no. La segunda vez que se nos sugiere eso lo consideramos. La tercera o la cuarta hasta lo buscamos y participamos. Porque dice, pues no es tan malo, la verdad. Pues Dios sabe que yo lo amo, ¿no? Pero si tú no conoces la palabra o no la has comprendido, no la has leído, no vamos a ser firmes. Y la Biblia está hablando de que seamos firmes como fue Jotam. Ahora, esta información no era desconocida de Acaz, ni tampoco de Jotam. Ambos conocían de esto. Por eso Dios en la palabra refiere que hizo conforme a las abominaciones. O sea, ya te había dicho yo, dice de parte de Dios ahí, que no hicieras esas cosas. O sea, ambos reyes tenían la misma instrucción. ¿Ok? Deuteronomio capítulo 18 está todavía como más interesante. Lo voy a leer en la versión 60. Desde el versículo 10 o versículo 9. Es que estas cosas me gustan cuando encuentro fundamento bíblico, no para pelear contra alguien, por supuesto, no para echar en cara, pero para quedar claro que ni yo ni nadie de mi familia va a participar de estas cosas. Escucha bien, si quieres apúntalo, si alguien lo puede poner ahí, se lo agradezco. Deuteronomio capítulo 18, del versículo 9 en adelante. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que haga estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ok, voy a hacer un paréntesis. Tal vez tú, cuando no conocías de Dios y no habías leído estos versículos, tal vez lo hiciste, tal vez te hicieron una limpia, tal vez consultaste pues que pasen el huevo en la cabeza y que ese tipo de cosas. Y incluso en las películas y en las tele se nos puede hacer como un asunto de risa. Yo te voy a decir una cosa. Hace un tiempo, años atrás, mi familia y yo fuimos de vacaciones a Cancún y entramos a una atracción turística que se llama Río Secreto. Y antes de llegar al Río Secreto, no sabíamos el secreto de que a la mitad del camino, casi a antes de llegar, se te presenta un hombre con unas cosas así para echarte, limpiarte y echarte un incienso. Y nos dijo, vamos a pedirle a los espíritus del inframundo, como me acuerdo que dijo, que nos permitan el acceso. ¿Y sabes qué hicimos nosotros? Le dijimos, no vamos a permitir que pase eso. Porque hay gente que aún en medio de lo turístico sabe lo que está haciendo. Yo me percaté que la persona se molestó, porque también nosotros sabíamos lo que estábamos diciendo. Y nosotros, recuerdo, no tenemos que pedirle permiso a ningún espíritu. Dios es dueño del cielo y de la tierra, ¿no? No nos detuvimos ni a predicar ni a nada por el estilo. Pero aquí lo que quiero decirte es que van a haber circunstancias que se te van a presentar de frente. Y tú tienes no solo que saber decir que no.
Y también a lo mejor dices, bueno, de eso que me pasa, que me lleven y me hagan eso. Bueno, hoy en día también por el internet es bien seguro que de pronto te puedes enfrentar a imágenes o a circunstancias que van a ser pintadas como que no pasa nada. Pero tú y yo tenemos que tener la claridad delante de Dios que Dios dice, no se ha consultado ni espíritu familiar. Es que escuché una voz y era la voz de mi pariente que murió. Con todo respeto, hermano, discúlpeme, los muertos no pueden volver. Está determinado para los hombres que muramos una sola vez y después el juicio. Lo que pase después de que muramos es cosa de Dios, pero también es una decisión de lo que hayamos, lo voy a decir redundantemente y conscientemente, decidido en esta vida. Si hemos decidido por Dios, si hemos decidido porque Él sea nuestro Señor y hemos vivido la vida como Él dice, entonces estamos ante el blanco y negro de Jotam y Acaz. Jotam que caminó, que hizo lo recto, aunque no entró en el altar, podemos estudiar eso, pero no hay tiempo, ¿sí? O como Acaz que hizo lo que no fue correcto delante de Dios, ¿ok? Yo espero que con esto haya sido suficiente fundamento bíblico para que tú digas y todos los que nos estén escuchando entiendan que no es una crítica de nosotros como cristianos, no es una prohibición hacia quienes les estén diciendo, oye, no, es que tú me criticas, no, comprendamos, es tiempo de ver la palabra y de decirla con todas sus letras, con respeto, por supuesto, y saber que Dios no quiere que consultemos eso, que Él es nuestro Dios o no es nuestro Dios. Y esto se lo está diciendo a gente que conoce y que conocía de Él, sobre todo a la cabeza, al rey en ese momento. Bueno, vamos a avanzar, capítulo 28, versículo 5. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros. ¿Sí? En el 28.5 la Biblia no dice, la Biblia 60 no dice qué rey es el que se le entregó. Pero en la Biblia Peshita y en las versiones internacionales y la Biblia arqueológica cuentan que en algunos casos se le menciona a este rey de Siria como en el rey Aram, ¿sí? Que es un rey al que se le entregó a esta parte, ¿no? Entonces es importante un poco conocer estas variantes acerca de lo que Dios está diciendo en cada una de las palabras, ¿ok? Ahora fíjate las consecuencias de haber hecho esto. Dice, fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Versículo 6, 28:6. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Ok? Y bueno, después adelante habla de más versículos acerca de las personas que estuvieron ahí participando, ¿sí? Pero luego viene un versículo 9, 28:9. Había entonces ahí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, ¿sí? En otras Biblias se le menciona como Obed, en otras Biblias me refiero en otras versiones, no estoy hablando de que haya otras Biblias a las cuales hay que hacer caso. La versión Peshita habla de que es Ado, el profeta Ado, ¿sí? Y la nueva versión internacional lo menciona como Oded, ¿ok? Simplemente para que de pronto no te confundas, tú dirás, ¿por qué me detengo en esto? Porque de pronto en alguna Biblia aparece de una manera o en una Biblia de otra. Tiene que ver mucho porque en ocasiones la Biblia Peshita introduce textos que no estaban en el original, pero lo toman del hebreo. Si no estaba en el hebreo, lo toman de la Septuaginta que viene del griego, ¿ok? Entonces hay porciones que se están insertando para hacer aclaraciones de ese tipo. Bueno, dicho esto, la Biblia dice, he aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y Jerusalén como siervos y siervas, mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios. Estamos leyendo Segunda de Crónicas 28 del 9 en adelante, ¿ok? Versículo 11 dice, oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos. Y entonces la Biblia en el versículo 12, 13 y 14 empiezan a hablar de que el pueblo se organiza, toma a estos principales personas que habían tomado, las devuelven a su lugar, ¿sí? Y luego la palabra de Dios habla de que están restituyendo todo lo que estaban haciendo, todas aquellas cosas que habían hecho, ¿sí? Entonces, en este versículo, en este capítulo 28, ¿sí? La Biblia también nos está hablando de las cosas que vivió el rey Acaz también,
¿sí? La Biblia dice, versículo 19, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel. A pesar de todo eso, eh, la Biblia dice que Acaz tuvo algunas victorias en ese sentido, ¿sí? Por cuanto había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado grandemente contra Jehová, ¿ok? También vino en el versículo 21, no obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, este no le ayudó. Una de las cosas que pasó en este capítulo es que Acaz no solamente hizo pasar a su hijo por fuego, no solamente construyó altares a ídolos, no solamente eso. Si tú lees bien el capítulo 28 dice que sacrificó a los ídolos en los lugares altos. Los lugares altos que son los lugares puestos para que el pueblo fuera ahí a adorar también a Dios. Sin embargo, esto habla de que contaminó este lugar, ¿sí? Pero Acaz también hizo algo que fue muy, pues muy vergonzoso, porque de los utensilios, de las cosas que estaban en el templo de Dios, las cosas que estaban reservadas para Dios, las tomó y las utilizó para muchas otras cosas. Y ahí hablamos de que hay cosas que son consagradas, hay cosas que son dedicadas, ¿sí? Así que fíjate lo que dice en el versículo 22. Además, el rey Acaz, en el tiempo de que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, no obstante todo lo que hizo, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayuden, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Él estaba en un tiempo de guerra y veía que otros de otros países habían echado ídolos, habían echado suertes y una especie también de culto a ellos, y dijo, bueno, pues que a mí también me ayuden. Abandonó completamente a su Dios, ¿ok? Así que la Biblia habla de todo esto, ¿sí? Versículo 24 viene algo todavía más grave. Además de todo esto que ya hablamos, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, los rompió, y cerró las puertas de la casa de Jehová. Y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Esto habla cuando nosotros ya no tenemos respeto por las cosas de Dios, porque lo vemos como algo más en nuestra vida. Y no solo esto es así, sino que si tú y yo no hacemos la palabra, el peligro latente, intrínseco, que poco a poco va creciendo en nosotros o en nuestro alrededor, es que comencemos a desestimar ciertas cosas de Dios. Ay, pues Dios sabe que soy fiel. Si yo no diezmo, pues sabe que hoy la pasé mal, y hasta con cierto enojo en nuestra forma de pensar, ¿no? Bueno, yo siempre le echo ganas, pues que me pueda quedar yo, y empiezo a desestimar lo que dice Dios, traer los diezmos al alfolí. Ay, bueno, yo siempre voy todos los domingos, no he fallado en 5, 20 años. Pues uno que no vaya, ¿no? Hoy me quiero quedar, hay un buen partido de fútbol, me voy a quedar. O sea, tampoco es porque a lo mejor sea algo por lo que tengas que quedarte, como algunos tienen que estar guardados, o tenemos que estar guardados en nuestra casa, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos así porque, bueno, pues no va a pasar nada, mira, a lo mejor no va a pasar nada. Y tampoco es una imposición, pero comenzamos a darle lugar a este espíritu que movió a Acaz para empezar a dejar las cosas de Dios a un lado y hacer lo mismo espiritualmente que él hizo, tomar las cosas de su altar, de su casa, y romperlas. Ay, bueno, a lo mejor yo tengo un instrumento y estoy aprendiendo música, o yo ya sirvo en la iglesia, o toco cierto instrumento, pero bueno, así como ensayo para Dios, no tiene nada de malo. Si total de aprender una habilidad más rápida, un ritmo más rápido, pues me ensayo una de Metallica o de otros grupos, o ve tú a saber que no necesitan ser gente que esté aquí mencionada como protagonistas, y total que puedo combinar, ¿sí? Esto es cuando nosotros nos desenfrenamos y dejamos de tener las cosas de Dios en su correcto lugar, no solo físico, sino en nuestra vida en su correcto lugar, ¿sí? Esta parte es muy importante, porque ahorita vamos a entrar a la parte de los levitas. Así que bueno, Acaz terminó de deshacer muchas cosas, tú lo puedes seguir leyendo, y tuvo algunas consecuencias, pero tuvo el mismo principio: conoció de Dios, conoció de la ley de Jehová, lo que tenía y lo que no tenía que hacer, y le fue importando cada vez menos. Entonces,
hubo estas consecuencias, ¿sí? Capítulo 29 dice, comenzó a reinar Ezequías de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre Abías, hija de Zacarías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Realmente en esta palabra, en lo que es segunda de Crónicas, hay un antes y un después de Zacarías. Porque Zacarías restituye el templo, pone en orden a los levitas, pone en orden a las funciones de la reunión, del reino, porque no era un culto como hoy en día, ¿verdad? ¿Sí? Y dice el versículo 2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Qué importante es que la Biblia menciona a los papás. Y particularmente menciona solamente al varón. Y voy a dejar algo bien claro. Esto de que mencione simplemente, como generalmente se dice, no, Ezequías o hijo de, no sé, Semalías, no es eso, pero generalmente siempre se menciona por una orden de la cultura judía, siempre se menciona al papá, al que engendra. No es un asunto de hacer menos a la mujer. Por eso muchas veces vas a ver que los nombres que se mencionan en las cronologías tienen que ver con el padre y con el hijo y de quién viene, ¿ok? Así que dice la Biblia que hizo lo recto conforme a David su padre. Dice que en versículo 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, las puertas que había cerrado Acaz, ¿te acuerdas? Número 1 dijo, esto no puede ser, no puede estar cerrado, la casa de Jehová es un lugar que tiene que estar abierto. Y las reparó porque se destruyeron las puertas, que puede ser otra figura, pero no es momento de esta plática. Hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. O sea, él empezó a decir, no puede estar la casa vacía, pero él, siendo alguien designado por Dios, mandó llamar a los sacerdotes y subraya por ahí sacerdotes y levitas, porque vas a ver que empezó a poner un orden de parte de Dios, conforme a Dios, no conforme a, bueno, soy aquí el nuevo director, soy el nuevo encargado, como en las empresas y ya quito y pongo gente, no, conforme a las cosas de Dios, ni siquiera conforme a los pareceres personales. Y lo primero que les dice en el versículo 5, les dice, oídme levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de tus padres, y sacad del santuario la inmundicia. Ciertamente hemos dicho que la alabanza a Dios proviene de todos nosotros cuando estamos congregados. Pero si tú te dedicas a buscar de Dios, si tú te dedicas a cantarle a Dios, tienes el privilegio de servir en el área musical de una iglesia, este versículo debe llamar tu atención y debes de mirarlo con toda la seriedad y la reverencia, porque les dice, santifíquense ahora, pero todavía faltaba limpiar la casa, porque acá se había dejado un desastre y había prostituido la cosa con otros dioses y había roto las puertas, los utensilios los sacó, los quebró, pero antes de entrar a limpiar, antes de entrar a ministrar, y su primera chamba de los levitas era ir a limpiar el lugar, literalmente, y sacar toda la inmundicia, dice la Biblia que aquí ellos le dicen santifíquense a Jehová su Dios. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Eso está diciendo Ezequías. Porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová que ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, execración, a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Versículo 9 dice, nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, dice Ezequías, versículo 10, he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Ezequías era consciente del pecado que habían cometido otros. Él no dijo, bueno, pues borrón y cuenta nueva, tómame en cuenta lo que yo haga de aquí en adelante, sino había que arreglar. Y muchas veces, más allá de ver esto como una historia, tienes que ver como si no hay algo de Acaz en tu vida, o a lo mejor hay algo de Jotam en cuanto a comportamiento, no en cuanto a espíritu de ellos, ¿verdad? No quiero que confundamos, en cuanto a actitud, más que nada. Y entender cuando en muchas ocasiones se nos pide que estemos, que hagamos, que dejemos de hacer, en temas personales de consejería o en temas congregacionales que nos competen a todos. Porque se tiene que poner orden conforme a las cosas de Dios.
Este capítulo 29 lo deja muy claro y Ezequías empezó a reparar toda la cosa, ¿sí? Y entonces habla versículo 12, se levantaron los levitas, da algunos nombres, me los voy a brincar, ¿sí? Ya te expliqué por qué aparece hijo de fulano, hijo de tal persona. Y dice versículo 15, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. ¿Qué quiere decir santificarse? Que también decidieron apartarse de lo malo. Que no dijeron, bueno, a nosotros nos escogieron y pues nosotros entramos como Juan por su casa a la hora que queramos, como sea, y tenemos que llegar. Pues porque aquí o yo predico, o yo toco, o yo limpio las cosas, o yo tengo una función, entonces yo puedo pasar derechito, ¿sabes? La puntualidad es una parte importante de poner orden en nuestras vidas y de hacer un tiempo, el mejor del tiempo y el mejor de los minutos en nuestra vida. En Naucalpan procuramos ser puntuales, tanto en la forma de llegada para prepararnos como para iniciar en nuestro culto. Y eso no es un asunto de que no tengamos nada que hacer. En lo personal, en mi forma personal de ser, incluso cuando yo voy a una cita de trabajo, cuando se podía, yo en ocasiones llego una hora antes. Y sí, yo sé que para la lectura general puede parecer exagerado. Pues que haces una hora antes. Número 1, me garantizo que no voy a llegar tarde. Número 2, me ha pasado que me dicen, oye, no puedes llegar media hora antes. Y yo les digo, yo ya estoy aquí. Es algo que yo llevo de mi vida personal a esto, ¿sí? En mi trabajo, cuando estoy preparando lo que tengo que presentar, o lo tengo que presentar algún reporte los días 29 o 30, yo lo empiezo a preparar desde el día 2 o 3 de cada día, cada mes. Porque cuando hablo con personas de trabajo, yo les digo, si tú hoy me pides cuentas por lo cual me estás pagando, hoy, al día 15, al 18, al 23, te puedo entregar un reporte. Y les llama la atención porque, bueno, pues generalmente cuando entregas algo así en tu vida, pues se espera que lo hagas los últimos días cuando tienes que cumplir el mes. Bueno, este tipo de cosas es el porqué, y con base en la palabra, yo procuro llevarlo a la iglesia, que estemos una hora antes, todos los que tenemos que estar involucrados. Y si tú puedes llegar antes, llega antes. Pero si tú puedes llegar antes, antes de la alabanza, qué mejor. Tal vez no hay mucho ahí con qué hacer, pero si puedes llegar antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos apartando el tiempo, estamos apartando el orden. Y esto es lo mismo que le decía Ezequías. Santifíquense, apártense, reserven su vida para esto, ¿ok? Entonces dice versículo 15 que se santificaron y entraron conforme al mandamiento y la palabra de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová. Me llama la atención, ¿quiénes fueron los que empezaron a trabajar aquí? El sacerdote, que a lo mejor era la parte en cuanto a estructura o jerarquía, el que iba a ministrar, el que iba a dar, él entró a la limpieza. También los levitas. Y también la congregación, más adelante lo habla en este versículo. Y versículo 17 dice, comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 días del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová, y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el 16 del mes primero terminaron. Estos versículos involucran, por supuesto, costumbres judías, ritos de purificación, que están en el libro de Éxodo, de algunos de Deuteronomio, ¿sí? Pero que tienen que ver conforme a eso, ese conforme a la palabra del rey y de Jehová, se refiere a que ellos volteaban a la ley para ser conforme a la ley, porque no podían pretender que hubiera otro orden que valga, ¿sí? Y esto es bien importante en los ministerios de levitas o de alabanza o de ministrar la palabra. No puede suceder que haya gente que diga, yo ya me sé la pieza, entonces pues no necesito ensayar antes. No necesito estar mucho tiempo antes porque yo puedo llegar y lo voy a sacar. Y seguramente lo vas a sacar muy bien, no lo dudo ni tantito. Pero se te está pidiendo que estés a una hora. Y el sacerdote tiene que llegar y ponerse a servir aún en las cosas de limpieza. Ese es un fundamento bíblico también porque, te lo digo no con presunción, nunca lo vayas a malinterpretar así. Nosotros también lo hacemos de esta manera en Naucalpan, ¿ok? Fíjate bien, versículo 18. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado, los sacerdotes, los levitas, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová
el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Eso quiere decir que dedicaron limpieza cosa por cosa, tiempo por tiempo, antes de lucir en su ministerio, antes de lucir en alguna cosa para la cual estaban siendo llamados, y ya incluso por orden en el Antiguo Testamento, en los libros de antes, ya eran designados los levitas para cantar o para llevar alabanza. Antes de que en este mismo capítulo se hable de que empezaran a cantar, dice que empezaron a limpiar y a limpiarse a ellos mismos. Así que nunca te avergüences si tienes que hacer un alto para poner algo en tu vida, si tienes que hacer un alto para reflexionar y pedir ayuda y santificarte, como está diciendo en esta palabra. Y luego dice que se levantaron de mañana en el versículo 19. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y he aquí están delante del altar de Jehová. Levantándose de mañana el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad, ahora va con el pueblo, y subió a la casa de Jehová. Y presentaron pues sacrificios, novillos y todo lo que está diciendo ahí, carneros, corderos, ¿sí? Para expiación por el reino y por el santuario y por Judá. Y luego le dice a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofrezcan sobre el altar. Se presenta nuestra ofrenda con lo mejor que tenemos que hacer. Habla del detalle hasta el versículo 26, 25, ¿sí? Y hasta el versículo 24 habla de cómo sacrificaron estos animalitos y bueno, conforme a lo que decía Jehová. Pero en el versículo 25 me llama la atención y dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios, arpas, conforme al mandamiento de David. De Gad, vidente del rey. Ya aclaramos que es vidente, que no es una persona que sea de un adivino. Es un sinónimo bíblico para en aquellas épocas, no en las actuales, referirse a un profeta, a una persona que hablaba de parte de Dios también. Y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas, ¿ok? Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces Ezequías mandó sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos. Hasta que estás santificado, hasta que eres consciente de lo que estás haciendo, primero el sacrificio, luego el cántico, según lo que dice aquí, ¿sí? Y el sacrificio que tú y yo muchas veces podemos hacer es dejar alguna actividad que tenemos en el día de reposo, que en este caso es el domingo, es apartarlo por completo y prepararlo desde días antes. Prepararnos y prepararnos. Ahí también tú estás sacrificando, porque estás dejando de hacer para prepararte para presentar. Y ya después viene el canto. Y luego dice el versículo 28, toda la multitud adoraba y los cantores cantaban. Puede parecer una obviedad, ¿verdad? Pero así dice. Y los trompeteros, sonaban las trompetas, así dice. Todo esto duró hasta que se consumía el holocausto. Hermanos, en tiempos antiguos se presentaba la ofrenda, el holocausto, y mientras estaba el sacrificio, ellos se aseguraban de que esto pudiera llegar con olor grato delante de Jehová, tanto en las personas como lo que tocaban, cómo lo cantaban y cómo ejecutaban las cosas enfocadas a Dios. Es por eso que no puede suceder que alguien que esté en la alabanza de pronto diga, bueno, eso es los domingos, pero entre semana yo toco en ciertos bares. Bueno, a Dios gracias se cerraron. Bueno, desde el punto de vista de alcohol, ¿no? O estoy en otros lugares, o también ensayo otras cosas. Porque te vas a presentar en este lugar, en estas cosas. No es como alguna persona alguna vez me dijo, ¿sabe qué? Présteme sus instrumentos, vamos a practicarnos un rock and roll. O sea, ¿cómo crees? ¿Sí? Porque Dios tiene un orden, no una religión. Entonces el rey Ezequías dice que todos adoraron, pero el rey Ezequías y los principales dijeron a los levitas que alabaran a Jehová con sus palabras, con las palabras de David y de Asaf vidente. Eso es porque tenemos que adorar también con nuestras palabras. Y todavía no estaban algunos de ellos cantando. Y respondiendo Ezequías dijo, vosotros habéis consagrado ahora a Jehová, acércate pues y presenta sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. No quiere decir que no puedes alabar en tu casa, que no debes cantar estando en tu casa, no, todo lo contrario. Pero es en la casa de Jehová donde nosotros alabamos. Y si tú y yo llegamos tarde a la alabanza, nos estamos perdiendo la oportunidad perfecta de poder levantar nuestra voz, nuestras peticiones o nuestros agradecimientos o lo que sea que vas a presentar
en un tiempo donde se levanta el sacrificio y se presenta a Jehová lo mejor de nosotros. La alabanza no es un tiempo para esperar a que los hermanos lleguen. Es un tiempo donde, como le decía el último domingo que nos hemos visto a los chicos, háganlo lo mejor que puedan. ¿Ok? Y lo mejor que puedan sonar. Y luego dice aquí, respondiendo Ezequías, dijo, vosotros habéis consagrado a Jehová. Ese ya te lo leí. Y dice aquí, y la multitud, habla ya de la congregación, presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Por causa del tiempo no vamos a llegar al versículo capítulo 33, pero finalmente, a partir de Ezequías, las cosas empiezan a cambiar. En el capítulo 30, Ezequías celebra la Pascua. De pronto ellos van tarde porque no todos se habían purificado. Aquí habla de lo que son en el capítulo 29, de cómo prepararon el lugar, cómo se santificaron, cómo dejaron de hacer lo malo, cómo puso en orden el desorden que dejó Acaz. En el capítulo 30, ahora habla de un asunto bien distinto, de la purificación. Y la purificación, ¿sí?, aquí también menciona a los sacerdotes, a los levitas y al pueblo, a la congregación y a todos ellos. Y aún así no todos estaban purificados. Te voy a mencionar lo que dice capítulo 30, versículo 19. ¿Sí? Dice, bueno, desde el 18 te voy a leer. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito, o sea, también se adelantaron en la festividad. Mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Y ahí está la clave, no es hacer las cosas ni siquiera tampoco con un asunto de, bueno, ok, ya le entendí, hermano Luis, hagamos las cosas con ganas y nos apartemos para Dios. ¿Qué crees? Ni siquiera eso es lo suficiente. Dios demanda, pide, solicita que tengamos un corazón y que tomes la ofrenda, y esa ofrenda se va a tomar de todos aquellos que hayan preparado su corazón para buscar a Dios. O sea, el asunto viene en el corazón. Quiero decirte que parte ahí. Y por eso es que Ezequías se atreve a orar de la siguiente manera en el versículo 19. A Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Así que si muchos de nosotros creemos estar enfermos o están en una circunstancia de enfermedad o experimentan algo, tal vez el asunto no es solo orar porque Dios me sane. Porque en ocasiones hacemos una oración rápida y entiendo el porqué, ¿verdad? Para que Dios me sane, hermano, y aquí límpieme y hágame y sí, Dios lo va a hacer porque Él es bueno. Yo no te voy a decir que Él no lo va a hacer. Pero en ocasiones no hemos apartado el tiempo. En ocasiones no nos hemos purificado y en ocasiones no nos hemos santificado. Y hay cosas ahí que aunque seamos congregantes, de pronto pintan como actitudes de Acaz. Desestimamos las cosas de Dios, no las tomamos tan en serio y no nos purificamos. Pero cuando tú determinas en tu corazón buscar a Dios, entonces Ezequías pudo levantarse y pudo decir, ¿sabes qué? Vamos a buscar a Dios. Y ya que se limpiaron, pues ahora, ya que se santificaron, pues ahora purifíquense. Como si eso no fuera necesario, no fuera suficiente, perdón. Así que por esa parte, la Biblia dice, versículo 22, y habló Ezequías al corazón de todos los levitas, que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Esto habla de entendimiento, no de que unos sean más inteligentes que otros, sino que estaban atendiendo a las indicaciones, no diciendo, ay, ¿por qué? Y esto y aquello, sino les dijo, con inteligencia les está hablando al servicio de Jehová. Esto habla de los entendidos, ¿sí? No habla de que algunos sean mejores que otros, sino de gente que no solo estaba santificada, purificada, sino que ponía su atención y ponía su empeño en hacer las cosas si es que estaban señaladas conforme a las cosas de Dios, no conforme a otro tipo de circunstancias, ¿ok? Y bueno, aquí ya habla de que se celebró una fiesta después por 7 días, y bueno, pero ya las condiciones estaban dadas. En este tiempo que estamos entrando ya de confinamiento nuevamente,
Dios tiene todo el control y Él sabe por qué. Pero tú y yo es un tiempo donde nuevamente volvemos a tener la oportunidad, no solo de estar en casa, que sé que puede ser ya hartante para muchos, pero tenemos la oportunidad de tener tiempo nuevamente en nuestra casa. No que no hagas nada, pero vas a tener necesariamente tiempo para poderte parar más temprano, dormir más tarde o buscarte un tiempo para orar. Y este mensaje te lo dejo, no quiero explicar más la historia, quiero dejártelo a ti y a los que están escuchando alrededor tuyo. A mí me hubiera gustado por causa de la palabra que más estuvieran reunidos en esta noche. Pero sabes, Dios sabe todos los tiempos. Pero es importante que todos, niños, adolescentes, adultos, gente de la tercera edad, de una vez por todas en este tiempo decidamos santificarnos, apartarnos, leer la palabra, desechar estas cosas como dice Efesios 4:22, desechando el viejo hombre, ¿sí? Dejar de pensar que la cosa está larga, que está aburrida, que no me gusta, deséchalo, porque Dios va a determinar dar favor y sanidad al pueblo, porque lo acabamos de leer. Yo no estoy diciendo que es una condicionante que a mí se me está ocurriendo, Dios nos guarde. Aquí Él está diciendo que Él sanó a su pueblo, pero eran los que habían determinado de todo su corazón buscarle. Y eso no quiere decir que estés todo el día hincado. Si quieres, gloria a Dios, orando a Dios, qué bueno. No quiere decir que estés todo el día estudiando y leyendo la palabra. O que la vivas escuchando muchas predicaciones porque solamente así, bueno, qué bueno. Si tú lo quieres hacer, está bien, pues. Pero recuerda, el pan está en tu casa. No busques cosas en otros lugares en el sentido de que por seguimiento al ser humano, ¿ok? Seamos personas ordenadas, lee estos capítulos. Yo no quiero tomar ya más tiempo porque quiero respetar también la hora que estamos dedicando aquí a este estudio. Y con tiempo seguiremos a los siguientes capítulos. Y bueno, quiero decirte que estamos pensando y trabajando ya los temas que estamos por dar, no solo el domingo, el sábado, el lunes, miércoles, viernes. Y mantente en este tiempo de fortaleza y de oración, y que sea un tiempo donde tú pues conoces a Dios y le decides poner todo de tu corazón. Recuerda que la palabra dice que también es importante el conocimiento. Así que hablamos hoy prácticamente de 3-4 cosas: santificarse, purificarse, buscar a Dios de todo corazón, pero también de tener conocimiento y de hacer su palabra. Mira, 2 casas se mostraban aquí, la de Jotam y la de Acaz. Y Dios mira a las dos. Junto a ti tienes vecinos, no vamos a juzgarlos, pero Dios nos está mirando. Adentro de la casa hay varias personas, 3, 4, 2, 5, como en algunas familias, y Dios ve el corazón de cada persona. Yo no estoy diciendo que Dios te está buscando castigar, no, como crees, pero Él está viendo si tú estás determinando vivir conforme a la palabra o no, y conforme a eso Él va a hacer. Él no es un juez que busca hacerte daño, sino quiere que todos procedamos al arrepentimiento y al conocimiento de la palabra. Pues que Dios te bendiga. El domingo nos vemos en este mismo lugar de manera digital. No tenemos reunión presencial. No podemos ni debemos, y vamos a continuar así hasta que la autoridad nos dé un nuevo aviso. Tentativamente pensaríamos que es el domingo 17 de enero, pero la verdad está por verse. Yo no estoy anunciando que el 17 nos vamos a reunir físicamente, sino semana a semana estaremos actualizando esta postura y checando esto. Dios les bendiga mucho y muchas gracias por haber apartado y reservado este tiempo. Nos vemos.